Hola y bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad voy a hacer la review de una figura que terminé recientemente. La figura es un hoplita ateniense de la marca Miniart en escala 1:16. Esta maqueta, más que nada esta figura, la compré hace muy poco tiempo con la finalidad más que nada de aprender y experimentar nuevas técnicas de pintura. Pero además, ciertamente, la compré para variar un poquito en el modelismo. No siempre hacer maquetas de tanques o aviones o barcos, sino mm, animar un poco el hobby. Los aspectos positivos que hay que destacar de esta figura es que trae muy buenos detalles. Aquí, por ejemplo, se pueden ver en el brazo las marcas de las venas, así como en la armadura y en la vestimenta. Incluso se puede ver en las botas y en la armadura de las piernas. Tiene muy buenos detalles, bien marcados, que realmente me gustaron mucho. Al igual que también los detalles en los pequeños accesorios, como se pueden ver aquí. Si enfoca la cámara. Y los detalles en la cara. Siempre hay problemas con los ojos, pero eh, con un poquito de técnica y creatividad se pueden solucionar. Cabe destacar también que tiene un precio muy accesible y me gustó muchísimo el extra que trajo de una base que, si bien no la utilicé, es realmente un extra que cabe la pena recalcar. Entre los aspectos negativos que tiene esta figura es que fue realmente difícil de armar. La misma no trae un manual, sino una ilustración que se puede ver aquí, que solo muestra las partes que tiene enumerados con sus correspondientes color de pintura. Básicamente uno tiene que armar a ojo y descifrar cuál pieza va en qué lugar, ya que las piezas están numeradas en la parte de atrás, pero no en el sprue. Y a veces se complica porque hay piezas que realmente no se utilizan. Además, durante el armado las piezas requirieron mucho putty, ya que hay mucho flash y muchos espacios abiertos al unir una pieza con otra, e incluso después de eso las piezas no encajan bien entre sí. Eso fue algo que realmente me molestó porque fue completamente complicado e innecesario. Además, la calca principal que se puede ver aquí es muy gruesa, realmente es muy gruesa, y si uno no tiene Decalfix, realmente no va a quedar bien. Además, otro aspecto que cabe destacar muy importante, como pueden ver, la figura está sosteniendo el escudo, pero en realidad no alcanza a apoyar contra el suelo, sino que tuve que realizar en Scratch una pequeña roca para que el escudo apoye bien en la mano del soldado, si no realmente queda horrible. Al final tengo unos sentimientos encontrados respecto a esta figura. Por un lado, es realmente una figura de calidad con unos buenos detalles. Realmente me gustó mucho las partes, especialmente los brazos, la armadura y las partes del cuerpo. Pero por el otro lado, sufre mucho de una baja calidad en los materiales y en las piezas. Realmente tuve que lijar muchas partes, tuve que poner mucho putty e incluso tuve que arreglar otras cuestiones, como bien mencioné anteriormente, el tema del escudo.
y eso realmente no me gustó. Fue mucho trabajo que con un poco de control de calidad se podría haber solucionado. Pero como la marqueta estaba a un buen precio y simplemente la quería para experimentar unas cosas nuevas que aprendí en otros videos de YouTube, realmente mm, no, no sabría decir si es una buena o mala maqueta. Personalmente estaría entre regular a bueno. Por eso mi calificación personal para esta maqueta es un sólido 7, ya que pasó sin pena ni gloria. Bueno, espero que les haya gustado esta review. No olviden de suscribirse para estar al tanto de nuevos videos. Y cualquier pregunta que tengan, recuerden que siempre pueden hacerla en los comentarios de más abajo. Les mando un saludo.